¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a tratar en los próximos minutos asuntos de la actualidad acerca de uno de los concellos más importantes de la comarca, como es el de Narón. Hablaremos, por ejemplo, de las cuentas para 2012 que se han aprobado recientemente, unos presupuestos que no han contado con el voto a favor de todos los partidos de la corporación. Tocaremos también el ámbito social de este municipio. También hablaremos de la educación en el concello de Narón, de la demografía, ya que es un concello que en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante, y finalizaremos el día de hoy en este espacio abierto hablando del ámbito empresarial y también de una iniciativa que ha llevado a cabo recientemente el Partido Popular de este concello. Y precisamente con el portavoz de esta formación, Miguel de Santiago, estamos esta tarde. Muy buenas tardes, señor de Santiago. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de esas cuentas para 2012 que se aprobaban hace poco tiempo, unas cuentas que ascienden a más de 28 millones de euros, aumentándose un poco más respecto al ejercicio anterior, aproximadamente 1 millón de euros. ¿Qué primera valoración puede hacer de estos presupuestos, ¿no? Bueno, nosotros, como ya bien sabe, en el Pleno Municipal nos abstuvimos en los presupuestos. Nos abstuvimos porque, como allí manifestamos, no estábamos de acuerdo en gran parte del contenido de ellos. Pero también quisimos dar un voto de confianza y tender la mano al grupo de gobierno. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? Bueno, pues mire usted, por un lado, esta es una época, como bien sabemos, de crisis económica. Las familias lo están pasando mal, los vecinos lo están pasando mal. En Narón se ha incrementado la presión fiscal, se ha recaudado 1 millón de euros más que en otros ejercicios. Sin embargo, el ayuntamiento se endeuda y pide un crédito de más de 1,5 millones de euros. Nosotros creemos que las administraciones públicas deben ser ejemplares, entre otras cosas. Y en épocas de crisis, cuando los vecinos, cuando las familias lo pasan mal, cuando se aprietan el cinturón, también las administraciones deben de hacerlo, y el concello es la más próxima al ciudadano. Cuando otras administraciones, por ejemplo la Diputación, por ejemplo el concello de Ferrol, los concellos de la comarca, ajustan sus gastos y los reducen, nosotros los incrementamos. Y para incrementarlos no ha bastado con este aumento de recaudación de 1 millón de euros, sino que se ha recurrido a un crédito de 1.700.000 euros. Es decir, ya había un crédito concedido en Narón y se pide un crédito más. Esto hace que aumenten muchísimo los gastos financieros. Luego hay que pagar al banco. Nosotros pedimos más créditos y al banco hay que pagarle mucho más dinero. Y eso no nos parece correcto en épocas de crisis. Hay más cosas también. Reconocemos que la verdad es que ha habido diferencias, algunas positivas respecto a otros años. Hemos dispuesto de más tiempo para analizarlos, para estudiarlos, pero nos hubiera gustado también poder colaborar. Nosotros somos un partido muy representativo en Narón, tenemos el mismo número de concejales que Terragalega, y podríamos aportar mucho, y nos hubiera gustado que hubieran contado con nosotros para aportar nuestras ideas en ese presupuesto. Vemos también diferencias en ayudas o subvenciones a grupos, a unos y a otros, que no las vemos tampoco demasiado claras. Hay cosas también, como decía, positivas. Por ejemplo, sabemos que hay que devolver unos ingresos que el gobierno central, pues en su ineptitud, ha enviado unas previsiones de ingresos a los ayuntamientos que han sido erróneas, y hoy hay que devolver ese dinero. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, en su campaña, en pre-campaña, él dijo que iba a aumentar el plazo de devolución, que ahora está fijado en 5 años, lo iba a poner en 10 años. Bien, eso es positivo y creemos que lo va a cumplir. Ahí, por ejemplo, el ayuntamiento ha hecho bien, porque ha puesto esa devolución en el peor de los casos posibles. Lo ha puesto 5 años. Si luego es en 10, mucho mejor. O sea, como ve, entonces valoramos cosas positivas, cosas negativas, pero hemos preferido, si bien no hemos dado el voto positivo, pero tampoco nos estamos en contra. Hemos tendido nuestra mano al gobierno municipal, estamos ejerciendo, considero yo, de posición responsable, manifestando aquello con lo que no estamos de acuerdo, pero tampoco cerrando o boicoteando, digamos, aquellas cosas que son imprescindibles para que Narón funcione. Y por eso hemos hecho ese voto de abstención. Hablaba antes de ese crédito de 1.700.000 euros. ¿Cree que no era necesario para que la situación económica del concello, estuviese saneada? Estoy seguro, y mi grupo está seguro, de que no era necesario.
el Concello de Narón, los responsables económicos, presumen de que todavía no se ha llegado al tope de endeudamiento, y eso es cierto, eso es cierto. Legalmente, Narón aún se puede endeudar mucho más. Pero fíjese, es que hace años Narón era el concello menos endeudado de la comarca, y ahora está muy endeudado. Legalmente es aceptable, pero no nos parece correcto. Por otro lado, también, para no endeudarse tanto, se ha tirado mucho lo que se llama el remanente líquido, los ahorros. Se ha ido a la hucha, sí, a la hucha donde guardan los naroneses sus ahorros en el ayuntamiento, y se ha tirado mucho de esa hucha, con lo cual quedan muy poquitos remanentes. Nosotros consideramos que había que hacer una política un poquito más austera, es decir, había que reducir más gasto en aquellas partidas que se pueden reducir, manteniendo, por supuesto, el gasto social, manteniendo aquellas partidas que son imprescindibles. Se podría haber ajustado un poquito más. Digo, en la Diputación, por ejemplo, que es un organismo que económicamente está bien, hemos ajustado un 30% el presupuesto, y Narón lo hemos incrementado. No nos parece justo eso. Bueno, en cuanto a los impuestos, tampoco cree el Partido Popular que se debieran haber subido, ¿no? No. Nosotros hemos prometido, y lo mantenemos, que íbamos a congelar los impuestos. En Narón llevan años sin aumentarse y ahora se han aumentado. Concretamente, uno de los que más ha aumentado es el IBI, la contribución que todos pagamos. Y además se ha aumentado mucho. Y es un impuesto que repercute y que se grava a todo el mundo, sean pobres o ricos. Todo el mundo tiene pues, una pequeña propiedad, un piso, un garaje, una casa. El ayuntamiento decía, bueno, no, es que nosotros vamos a bonificar. Las bonificaciones ya existían antes, siempre existieron. Y además en el IBI no se bonifica nada. Nosotros propusimos, así manifestamos con nuestro voto en contra, que no era ahora el momento de subir impuestos. Es el momento de que las administraciones públicas y que el ayuntamiento ahorre, como hacen los vecinos en su día a día, ahorre, no gaste tanto en lo que no debe y no grave más, no sangre más a los vecinos como está sangrando actualmente. Bueno, sin embargo, hay una parte que son los servicios sociales en los que, bueno, la partida se ha mantenido, incluso en algunos casos se ha aumentado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es una verdad a medias, y las verdades a medias a veces pues son mentiras. Por ejemplo, hay asociaciones como es la Asociación Cultural de Minusválidos, una asociación muy importante que hace una gran labor, que ha visto cortada por la mitad su asignación. Eso pues va a dificultar. Hablo de esta porque, bueno, porque precisamente ellos nos comentaron eso y hubo una intervención en el Pleno en este sentido, ¿no? De que va a ser muy difícil continuar con lo que es el transporte adaptado y continuar con el estudio de movilidad. Con lo cual, pensamos que no es cierto que se hayan mantenido todas. Sí es cierto que hay cosas en las que se podía haber hecho un esfuerzo, como son aquellos servicios municipales imprescindibles, y que no están todavía hechos, como es el saneamiento del rural, tiradas de aguas, cosas que ya hemos hablado pues, en otras muchas ocasiones. Bueno, comentaba antes que el gobierno, que ahora es tripartito, no había, digamos, abierto mucho la mano para las propuestas de la oposición. ¿Cree que debería haber abierto más la mano? Pues la verdad es que no nos consultaron nada. Es decir, ellos hicieron su estudio, hicieron sus presupuestos, los presentaron, nosotros los estudiamos, hicimos nuestras alegaciones, pero nos hubiera gustado que nos hubieran preguntado y haber podido despachar día a día con los responsables de las cuentas qué opinábamos nosotros de muchas cosas. Nos han dado ya hechos, le digo, cosas nos parecen bien, otras no tan bien, pero no se nos consultó en ningún momento y somos un grupo muy importante. Ya decía, tenemos 8 concejales como tiene el grupo de gobierno, como tiene Terra Gallega. Y nuestra aportación pensamos que hubiera sido muy importante a la hora de alcanzar un consenso y hacer unos presupuestos que fueran más democráticos para todo el concello de Narón. Bueno, hablaba antes también del gobierno central, que obviamente pues, sus políticas influyen en los concellos. Hablaba de esa devolución que se podría ampliar a 10 años, pero hay otra parte que son los ingresos que el Estado podría hacer en 2012 al concello de Narón. Desde luego parece que hay una incertidumbre, decía el concejal de Hacienda de Narón, que hay una incertidumbre porque, bueno, no se saben esos ingresos, por lo tanto, se han hecho unos presupuestos en parte pues con previsiones, ¿no? Digamos, sin tener confirmaciones en ese capítulo, por ejemplo. Sí, ahí es una de las cosas que yo tengo que reconocer que se ha hecho bien. Las elecciones generales fueron el peor momento posible, a finales de noviembre. Eso hace que el gobierno se constituya a finales de diciembre, no dé tiempo a echar las cuentas y hacer los presupuestos, con lo cual, hasta bien entrado el año, no sabremos cuánto nos va a tocar. Nosotros confiamos en que sea una cantidad importante. Entonces, lo que se ha hecho efectivamente ha sido ajustar el presupuesto y hacerlo de la forma más restrictiva posible en ese sentido y poniéndonos en el peor de los casos posibles. Después, si viene más dinero, pues bienvenido sea, pero en principio se ha ajustado pensando en el peor de los casos. Bueno, paralelamente a este presupuesto se ha elaborado otro, también se ha aprobado, que es el presupuesto del Patronato de Cultura, que asciende a más de 1,3 millones de euros. ¿Qué le parece esta cantidad, ¿no?, de este presupuesto? Bueno, es cierto que se ha reducido el presupuesto, han rebajado unos 300.000 euros de cultura. La cultura es muy importante.
es fundamental. Pero hay cosas que son aún más importantes. Y entonces nosotros siempre dijimos, ya desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, que hay que gastar en cultura, por supuesto, pero hay otros servicios básicos, esenciales, que son prioritarios. Quiero decirle que con el presupuesto del Patronato de Cultura, por ejemplo, se puede hacer el saneamiento de todo el rural de Narón, es decir, todas las parroquias de Narón, pues Sedes, Doso, lo que queda del Val, San Xiao, podrían tener saneamiento, recogida de aguas y traída de aguas de bebida solamente con ese presupuesto. No nos parece justo que la empresa Cosma, la empresa de aguas, diga que tiene pérdida y financie con 30.000 euros pues un concierto de gospel. Yo estoy seguro de que si uno le pregunta al vecino de Doso que prefiere, antes del concierto de gospel, prefiere tener agua corriente y prefiere tener saneamiento de aguas. Entonces, hay otra obra faraónica, que es el Pazo de la Cultura, que a pesar de lo que digan algún concejal responsable de cultura, es una auténtica sangría para el ayuntamiento. Es decir, consume solamente en mantenimiento unas 300.000 pesetas al día. Es un auténtico disparate. Está bien que haya cultura, está bien que haya Pazo de la Cultura, pero hay que priorizar. Es decir, yo en mi casa, siempre pongo el mismo ejemplo, si no tengo para comprar la comida de mis hijos, no me compro una televisión de plasma. Pues esto a veces es lo que se ha hecho en Narón. Decimos, cultura sí, pero ajustar y primero servicios básicos y después vendrá lo demás. Bueno,